buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, dar inicio con la materia que nos ocupa y propiamente esta lleva por nombre Proyecto de Investigación de Derechos Humanos. Como bien les hice del conocimiento, esta materia tiene diversos temas y subtemas y cada uno de ellos vamos a llevar a cabo dentro de nuestra sesión, la disertación de las conceptualizaciones, para qué nos va a servir dentro de nuestra actividad diaria y demás elementos que sin duda alguna son de vital importancia para nuestra actividad diaria. Demos inicio, pues, a esta sesión. Cuando hablamos del primer tema, abordamos propiamente las generalidades y dentro de estos habla acerca de los antecedentes, de la conceptualización, la investigación científica en el siglo XXI, la influencia de estas TICs en el proceso de investigación, los aspectos básicos generales de la lógica, los juicios de razonamiento, la influencia propiamente de los juicios de los aspectos generales de la lógica y demás elementos que sin lugar a dudas pues son de vital importancia, ¿no? Para poder realizar un proyecto de investigación. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando, primeramente, tenemos que partir acerca de este reconocimiento de derechos humanos. ¿Y por qué se dice que es importante? Bueno, primero tenemos que adentrarnos acerca del reconocimiento mismo de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, nos dice que son todos aquellos derechos inherentes a nuestra condición de persona para que podamos exigir al Estado su protección más amplia, su garantía y que podamos usar, gozar y disfrutar de una manera mucho más amplia, independientemente del lugar en los que nos encontremos, sin que exista ningún tipo de discriminación ocasionado por raza, credo, ideología, origen étnico, etcétera. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de estos proyectos de investigación de derechos humanos son importantes. ¿Por qué? Porque a partir de que nosotros empecemos a generar o a realizar este tipo de proyectos, vamos a empezar a comprender y a conocer la naturaleza y la clasificación de la investigación científica. Cuando nosotros llevemos en un momento dado la materia de metodología de la investigación científica, vimos específicamente cuáles son los métodos de investigación, que son el método científico, el método fenomenológico, el método histórico, el método comparativo, el método dialéctico, entre otros, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de investigación científica, aplicamos propiamente el método científico. ¿Y por qué el método científico? Porque es aquel que cuando llegas de manera inmediata a emitir una hipótesis, esta hipótesis tiene que ser probada, tiene que ser demostrada y tiene que ser validada. Y es propiamente cuando se utiliza el estudio de la ciencia para validar o para desacreditar esa hipótesis primaria. ¿Y por qué te comento esto? Porque cuando nosotros hablamos de la naturaleza y clasificación de la investigación científica, pues entonces también aquí se utilizan métodos o modelos específicos para poder soportar en un momento dado esta investigación. Y también cuando hablamos de este de proyecto de investigación, nos dice que además de la naturaleza y la clasificación de la investigación científica, pues también se aboca a la aplicación de los métodos específicamente que tengan relación con las ciencias sociales y con las humanidades. Y por ello se deben de comprender los elementos en que consta la primera etapa del proceso de investigación científica. Dentro de estos, bueno, la identificación de una idea, la elaboración de un guión, las técnicas de obtención de información documental, su forma de organización para efecto de iniciar un proceso de selección del fundamento teórico de la investigación, entre otros elementos. Bueno, cuando nosotros hablamos de la investigación científica, se dice que es importante porque a partir del estudio de la ciencia es propiamente donde nosotros, como hace rato te comentaba, validamos o desacreditamos una información. La ciencia es pues todo aquello que se puede probar, todo aquello que se puede demostrar. Por ello, la investigación científica acrecenta nuestro conocimiento y nuestra capacidad de comprensión de todos aquellos procesos y que pueden ser en un momento dado validados. Vemos que la investigación científica pues tiene como propósito general la búsqueda de las razones por las cuales se desarrollan los más diversos fenómenos y todos aquellos procesos. Por ello, también se establece que dentro del análisis de la ciencia o dentro de la importancia que tiene la investigación científica en el siglo XXI es propiamente porque en relación a nosotros como sociedad contribuye en qué? En coadyuvar a resolver problemas, ¿no? Y estos problemas, de manera genérica, cuando existen las problemáticas que afectan, pues nuestros derechos humanos, como puede ser problemas que afectan a la vida, que afectan a la salud, que afectan o que tienden
a transgredir nuestros derechos humanos como al trabajo, como a la educación, como no sé, a una vida digna, etcétera, ¿no? Entonces, por eso vemos que esta importancia de la investigación científica incide de manera directa en la sociedad, como comentaba, ayuda a resolver los problemas que se presentan en cuanto a la recaudación o en cuanto al surgimiento de un nuevo modelo que puede ser en un momento dado, ¿para qué? Para otorgar elementos que puedan en un momento dado incidir en una mejora, incidir en el otorgamiento de respuestas, ya sea respuestas donde intervenga el estudio de la ciencia, respuestas donde tenga que intervenir el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social, y esto es a través de la creación de conocimientos nuevos por ser una fuente principal de la riqueza humana o de la riqueza del conocimiento. Vemos que dentro de estos elementos, pues si bien es cierto, inciden también las nuevas tecnologías, ¿no? Por eso el tema que era la influencia de las TICs dentro de un proceso de investigación científica. Cuando hablamos de las TICs, hablamos propiamente de esta tecnología de la información. Y esta tecnología de la información, ¿cómo se presenta? Se presenta específicamente cuando utilizamos los elementos que van otorgándonos estos avances precisamente en la aplicación de estas técnicas, como por ejemplo, quizá nosotros estamos utilizando ahorita dentro de un derecho humano a la educación, otorgamos qué cosa, una herramienta digital porque es una educación online, ¿no? La educación en línea. Entonces, esta educación se va a ver garantizada a partir de herramientas digitales, a partir de esta protección de datos personales, a partir también de esta nueva navegación en el que, por un lado, se va a ver satisfecho el derecho humano a quien, a la educación, y que en este caso son ustedes que tienen este proceso educativo, y por otra parte, pues también su servidora cuando estoy hablando del derecho humano al trabajo. Entonces, esta investigación científica en el siglo XXI incide pues de sobremanera porque así como va evolucionando la sociedad, así como también van evolucionando las necesidades que tiene la sociedad, pues a la par vemos que tiene que evolucionar la forma en que el Estado protege y garantiza estos derechos humanos. Luego entonces, también cuando el Estado por alguna circunstancia es omiso ante esta protección, surge también la necesidad de qué? De que puedan presentarse iniciativas de ley, que como también sabemos, estas iniciativas pueden ser directamente creadas por el Congreso del Estado o el Congreso de la Unión, ¿no? Cuando hablamos de los diputados o de los senadores, que son aquellos que crean las leyes. Por otro lado, también vemos que una fuente formal indirecta es cuando también la norma puede ser creado por personas distintas a los legisladores, en este caso, incluso las personas que no son estudiosas del derecho, pero que se abocan a realizar un proyecto de investigación en un campo específico que no está sido o que no está siendo, perdón, objeto de regulación. ¿Por qué? Porque las normas no se aplican en ese sentido, o porque no existen normas, o porque no existen leyes, o porque se tienen que reformar, o por el contrario, que se tengan que crear, ¿no? Ejemplo, vimos que hace unos años estaba, o está, ¿no? Incluso la privación de la vida a las mujeres con un odio desproporcional, específicamente en el campo algodonero, ¿no? En Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Y qué pasó? Precisamente el Estado pues no quería decir de que existía o no quería regular en base al feminicidio, y nada más decía, bueno, pues que existía el homicidio, ¿no? El que prive de la vida a alguien, pero no era la misma hazaña o el mismo odio desproporcional como estaban matando a los hombres que a las mujeres. A las mujeres la mutilaban, las cercenaban, las exponían en vías públicas, etcétera. Y no es que se quiera feminicidio para aludir al sexo femenino y homicidio para el hombre, no, sino por el contrario, precisamente porque estas condicionantes son específicamente en un sexo en particular y que está detonando en la privación de la vida. Entonces, repito, como el Estado, a partir del poder legislativo, pues no regulaba, entonces un activista se da la tarea de realizar este proceso de investigación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para determinar que en efecto a nivel internacional existían instrumentos jurídicos normativos que le daban sentido, y se dio cuenta que existía la Convención de Belém do Pará, el Protocolo de Acción de Beijing, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y demás, y se dio cuenta que en efecto se debería regular específicamente en cuanto a la protección y la garantía de los derechos más amplios de nosotras como mujeres, ¿no? Entonces fue cuando se adiciona al Código Penal el tipo penal
feminicidio, pero porque Marcela Lagarde presentó un proyecto de ley, repito, ante el Congreso para su estudio. Como vieron que era procedente, entonces ya el Congreso del Estado, perdón, el Congreso de la Unión, perdón, realiza las adecuaciones pertinentes y en el Código Penal Federal, pues ya se reforma y se adiciona el tipo penal feminicidio. Y a la par de que se crea el tipo penal feminicidio, pues se crea una ley supletoria, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Pero ¿por qué te comento todo esto? Porque aquí vamos, ¿no? El estudio de la investigación científica. Para poder llegar a este resultado, primero tuvo que haber un detonante. Y este detonante es una cuestión social que en un momento dado está pasando y que se necesita una forma garante y protectora de derechos humanos. ¿Por qué? Porque aquí, en este caso en particular, estamos hablando de la vida. Y en ese sentido, bueno, si las leyes no lo protegen, entonces, ver cómo nosotros, aunque no seamos conocedores del derecho, pero sí podemos saber cuando existe una circunstancia, un problema social y que es urgente poder crear o poder regular en ese sentido, porque puede ser, por ejemplo, se me ocurre que ya está regulado, entonces, ¿por qué razón no se aplica? Es decir, ¿por qué no se resuelve? Porque las autoridades no hacen lo competente, porque las penas son muy bajas, porque simplemente no se está regulando en ese sentido o dependiendo la necesidad, es precisamente cómo se va a realizar ese proyecto de investigación. Y aquí vemos cómo inciden las TICs, las tecnologías de la información, porque a partir de esta obtención de datos, ¿cómo lo otorgaron? Quizá a través de la utilización o del empleo de herramientas tecnológicas como el Internet, como la computadora, para conocer estos instrumentos jurídicos internacionales, quizá también para obtener esta información, ¿no? Quizá no se apersonaron en un lugar determinado, pero a través del empleo de herramientas digitales pudieron tener contacto con familiares de las víctimas para poder soportar científicamente la información o incluso también cómo pudieron saber de qué se trataba de esas personas, porque muchas de ellas pues fueron quemadas o muchas de ellas pues fueron cercenadas no únicamente en los pechos o en la vagina, sino también en la cara. Entonces, ¿cómo poder identificarlo? Bueno, pues también ahí vemos que se emplea el estudio de la ciencia para poder identificar que se trata de las personas, ¿no? Y así, por continuar diciendo, entonces por eso se dice que estas herramientas digitales son de vital importancia porque nos otorgan elementos, porque nos dan mayores opciones para poder soportar una información, ya sea mediante el otorgamiento de libros de texto, mediante el otorgamiento quizá de poder accesar en tiempo real a otro país, de poder obtener una información, de poder descargar una información documental, aplicando esta técnica de técnicas documentales, no lo sé, pero todo esto es a partir de esta influencia de las tecnologías de la información dentro de un proceso de investigación científica. Ahora bien, cuando hablamos de un proyecto de investigación, ¿qué es un proyecto? De manera inmediata, cuando nosotros hablamos de un proyecto, pues, ¿qué viene a nuestra mente? Un proceso de elaboración. Y eso es, en efecto, lo que nosotros estamos tratando de determinar. El proceso de investigación científica, vemos que la investigación científica es un proceso reflexivo y metódico que ha permitido un contacto profundo con la realidad para un entendimiento más claro, consiguiendo de esta forma la creación de nuevos conocimientos, así como el establecimiento de soluciones a diversos problemas que presenta la sociedad. Por eso vemos que dentro de una investigación científica es necesario primero plantearnos una idea, ¿no? Por eso se dice que esta investigación científica es un proceso dinámico, porque es un proceso cambiante, un proceso evolutivo, que se caracteriza por ser riguroso, pero también por deducir la adquisición de nuevos conocimientos. Tú realizas un proyecto, ¿por qué? Para llegar a un fin, pero dentro del proceso de elaboración también vas obteniendo mayor información que en un momento dado puedas soportar el por qué tú querías realizarlo o porque en un momento dado también, al momento que tú lo analizas, desvirtúe completamente el sentido por el que tú lo iniciaste. Por eso se dice que tiene como elemento importante adquirir nuevos conocimientos y vemos que el proceso de investigación científica tiene como función
describir, explicar, comprender, controlar, predecir todos aquellos hechos o todos aquellos fenómenos y comportamientos a los que el ser humano por naturaleza se ve inserto, ¿no? Por ello se dice también que el rigor científico se guía por la noción de objetividad. ¿Por qué objetividad? Porque todo lo que el investigador, en este caso, lo que tú como investigador estés indicando, tiene que ser probado, tiene que ser verídico, tiene que ser objetivo. Por eso el investigador solo se ocupa de los hechos dentro de un marco definido por una comunidad científica, es decir, por algo que pueda ser soportado, por algo que pueda ser validado. Cuando hablamos también de esta investigación científica, vemos que de manera inmediata tiene que utilizar un método de experimentación. ¿Y por qué hablamos de una experimentación? Porque parte de la observación, de la exploración, de esta respuesta de interrogantes, es decir, del método dialéctico, donde nos dice duda de todo, porque en la búsqueda de la verdad te vas a llevar a cabo de distintos tipos de respuestas. Y en base a esto te permite construir y probar una hipótesis, lo que hace rato te comentaba, te permite construir algo de manera inmediata para poder llegar a una verdad absoluta. Este proceso en desarrollar una hipótesis consiste primero en que debe ser probada a través de diferentes métodos. ¿Cuáles van a ser? Los que tú consideres que son aplicables a ese caso en particular. Recordemos, ¿cuáles son los métodos de investigación? Método histórico, ¿no? ¿Cuál es el método histórico? Aquel que se basa en la reconstrucción de hechos o en información que ha existido en un tiempo y espacio determinado, cómo ha ido evolucionando hasta llegar a un fin, ¿no? Puedes utilizar el método inductivo, el método deductivo, el método analógico, el método comparativo, el método dialéctico, el método de Sócrates, el método de Platón, el método de Aristóteles, ¿no? Que son los otros métodos de investigación científica, el método científico como tal, en fin, un sinfín de métodos, pero recordemos, cada problema o cada hipótesis va a ser distinta en cuanto a la aplicación de los métodos, pero aquel método que debe aplicarse a todos los problemas, sin duda alguna es el método científico porque es donde ya incide el estudio de la ciencia para probar. Recordemos que el método científico se relaciona con todas las técnicas y las técnicas de investigación se dividen en dos, que son técnicas de investigación documental y técnicas de investigación de campo, ¿ok? Bueno, regreso. Cuando nosotros hablamos de esta hipótesis, se dice que es esencial dentro de un proceso. ¿Por qué? Porque es una herramienta que permite a los científicos poder recolectar una información y esta va a llevar al investigador a explorar esta hipótesis y a desarrollar de manera mucho más amplia todas aquellas explicaciones o validaciones teóricas, científicas, que le puedan dar un soporte a lo que está diciendo, ¿no? Cuando hablamos también de un proyecto de investigación científica, como hace rato te decía, tiene como objetivo presentar una propuesta, ¿no? De investigación, es decir, una posible solución ante una problemática social en base a hechos observados, en base a hechos validados, en base a hechos comprobados y que sin lugar a dudas va a existir un antes y un después en base a este proyecto. Por eso, repito, el proyecto de investigación científica tiene como objetivo presentar una propuesta de investigación. Esta investigación puede dar lugar a una o varias publicaciones científicas, como pueden ser conferencias, artículos científicos, en este caso, como te comentaba, incluso ser proyecto de iniciativa de ley, dependiendo en el ámbito en el que tú vayas a querer incidir con este proyecto de investigación, pues será el resultado que vayas a obtener. Y todo ello, pues que tiene que tomar la característica que sea eminentemente público. Por tanto, se dice que un proyecto de investigación científica trata de justificar el interés de una idea de investigación, primero al llamar la atención, ¿no? Ya que un buen proyecto de investigación, para que pueda ser seleccionado, debe tener una financiación o una publicación. Aquí cuando estamos hablando de una atención, es que tenga realmente una incidencia social. Esta incidencia social tiene que ser ya sea para resolver un problema, para que exista una mejora social o para que exista una mejora económica, o sea, dependiendo cuál sea el enfoque, pero que tenga que ser o llamar la atención. También nos dice que un proyecto de investigación
se puede redactar por diferentes razones. Una, porque sea una forma de petición externa, es decir, mediante este proyecto que yo te pueda requerir para que puedas acreditar un grado, ¿no? Como un proyecto de tesis o una tesina, o en su defecto, simplemente porque puede existir una convocatoria para un trabajo, para un proyecto, y pues en ese mismo sentido tú lo tomes, ¿no? O una oportunidad de financiación de investigación, por ejemplo, un proyecto de un doctorado, un proyecto de una maestría, no lo sé. Cuando hablamos de las características de una investigación científica, dentro de un proceso de investigación, de manera genérica, las características se dice que la primera es que la hipótesis debe ser comprobable, es decir, lo que tú manifiestas dentro de tu hipótesis al momento de que lleves a cabo todo tu proyecto de investigación, debe el resultado ser probado, es decir, con base en el método científico que tú indiques y en base a lo que te haya llevado a soportar o a validar esa información, si yo quiero realizar o investigarlo, me tiene que arrojar esa misma respuesta o ese mismo resultado, ya sea para afirmar o para negar esa hipótesis. Como segunda característica, nos dice que la investigación debe involucrar el razonamiento deductivo para incluir premisas verdaderas para llegar a una conclusión lógica y el razonamiento inductivo para tomar un enfoque opuesto. Vamos a explicar esto. Cuando nosotros hablamos de la investigación, debe involucrar un razonamiento deductivo. Cuando hablamos de un razonamiento deductivo, nos dice que debe contemplar un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Es la obtención de una conclusión en base a elementos que son probados, es decir, de más llegar a menos, por eso es deducir, del todo llegar a la especie, inductivo, de menos a más, deductivo, de más a menos. Por eso se dice que las premisas son enunciados. Estos enunciados son dos premisas que llegan a una conclusión. Las premisas es, por ejemplo, si yo te digo que en la actualidad se debe regular en favor de la protección de los derechos de la salud, ¿no? Más ahorita con la cuestión pandémica, o garantizar de manera más amplia la seguridad social, ¿no? Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque existen estos vacíos o estas lagunas en que no existen medicamentos, en que no existe una buena remuneración, ya sea a médicos, enfermeras, a camilleros, o creación de hospitales, o reforzar el área de farmacias, no lo sé, porque estamos hablando del bien jurídico tutelado de mayor valía, que es la vida. Entonces, aquí si bien es cierto, el Estado en teoría lo reconoce, pero nosotros nos dimos cuenta de manera genérica en esta pandemia que simplemente no se contaba ni con el personal adecuado, ni con las instalaciones, mucho menos con el medicamento. Entonces, ¿cómo el Estado está protegiendo o está garantizando nuestro bienestar cuando de manera inmediata lo principal que es la vida, pues simplemente se encuentra en una tela de juicio, ¿no? Entonces, ¿en dónde se está redireccionando el recurso o en dónde están estas partidas presupuestales? No lo sé. Entonces, bueno, vemos que de manera inmediata aquí es estas premisas que nos van a llevar a una conclusión. Esta conclusión que puede ser capacitar, otorgar mayor recurso, crear o apertura de hospitales, ampliar la nómina para contratar personal y no únicamente médico o enfermeros, ¿no? Sino también camilleros, personal de limpieza, choferes de las ambulancias, adecuar o equipar los hospitales, no lo sé. Todas estas circunstancias que también inciden en una mejora o en un mayor resultado. Entonces vemos que estas premisas nos van a llevar a esta conclusión lógica y más ustedes que están estudiando derechos humanos. ¿Por qué? Porque es cómo voy a proteger de una manera más amplia los derechos humanos de las personas o mis derechos humanos. Y en eso nos lleva a esta conclusión. Luego entonces me dice que este razonamiento deductivo me va a llevar a tomar un enfoque opuesto. ¿Por qué un enfoque opuesto? Porque a partir de esta validación puede acreditar o desacreditar mi dicho, es decir, en base a lo que yo en un momento me planteé, con todas estas interrogantes, obtengo ese resultado o con todas estas interrogantes, por el contrario, me dice pues que no tiene sentido y que lo que se necesita es algo completamente distinto. Después, ¿qué nos dice otra característica? Debe estar compuesto por una variable independiente, es decir, algo que no cambia y por una variable dependiente o que cambia. Cuando hablamos de las variables, nos dice, ejemplo,
Estamos hablando que aquí afecta a quiénes, a hombres, a mujeres de qué edad a qué edad, a hombres de qué edad a qué edad, a niños, a niñas, a toda la población. Esas son las variables. ¿En qué población o a quiénes voy a incidir? Y eso es una variable independiente que va a beneficiar o perjudicar a todos por igual y que no va a cambiar porque estamos hablando que va a tener un impacto directamente en las personas. Cuando hablamos de una variable dependiente, nos dice que es aquella que puede cambiar, es decir, si yo modifico, se me ocurre la partida presupuestal, depende de quién. Ah, pues puede ser de que esta cantidad dependa, no sé, se me ocurre, de si no se regula, pues que cada nuevo presidente de la República o cada gobernador del estado, si se habla a nivel local o a nivel federal, pues pueda modificarla, pueda reformarla y por consonancia, pues ya no se logre el objetivo deseado. Entonces, depende una de la otra, ¿no? Y la siguiente nos dice que el proceso de experimentación pues consiste en un grupo experimental que se compara con un grupo de control. Y aquí por eso estamos hablando de este método deductivo. Vemos pues que una vez que se ha realizado todo esto y de que conocemos cuáles son las características de un proyecto de investigación científica, luego vamos a dar inicio pues a las etapas de investigación científica. Cuando hablamos de las etapas de investigación científica, tenemos que hablar de estos conocimientos científicos que surgen y que van a ser objeto de comprobación, pero que se construyen a través de teorías existentes y también de estudios anteriores para poder determinar si esto ya fue analizado, si ya existe una respuesta, si tengo que incidir en una mejora económica, en una mejora social, etcétera, ¿no? Por eso se dice que la primera forma o la primera etapa de investigación con la que se tiene que iniciar es con la selección de un tema. Dentro de nuestro estudio, ¿qué nos decía? La idea, ¿no? La investigación mediante la idea. Pero también aquí estamos hablando de la selección del tema, porque nosotros, si tenemos seleccionado nuestro tema, de manera inmediata tenemos la idea de lo que pretendemos investigar. Y se dice que la investigación comienza, o la investigación científica comienza con la selección de un tema. ¿Por qué? Porque es esa elección la que en un momento dado pues nos va a llevar a obtener un resultado y que este resultado puede ser de un interés personal en cuanto a un tema específico o en su defecto, que puede ser este tema quizá de mi interés no lo es todo, pero veo que existe esta necesidad social. Entonces, este tema incide socialmente o puede ser también que lo que motive mi selección del tema sea el interés de una financiación, es decir, de obtener un lucro, ¿no? Dependiendo, todo es válido, porque al fin y al cabo voy a obtener un resultado. Por eso vemos que en la selección del tema, la motivación de la investigación también puede tener incluso una razón política. ¿Por qué? Porque el tema puede ser tan amplio y general que sea necesario también para la investigación poder impactar políticamente hablando, ¿no? Una vez de que nosotros hemos seleccionado nuestro tema, vamos a continuar con qué? Con la definición de preguntas e hipótesis. Cuando hablábamos de una hipótesis, como te comentaba, ya tengo mi tema, este tema quizás durante el proceso de investigación pueda o no cambiar, ¿no? O sea, no nada más es porque ya inicié manifestando que este es el tema, pues ya no lo puedo cambiar. No, puede ser que yo inicié porque tenía una idea quizá un tanto distinta y en el proceso de investigación, pues con todos estos elementos que ahorita estoy obteniendo, veo que es erróneo mi tema. Entonces puedo cambiarlo también, es válido. Después de que ya tengo esto, en la definición de preguntas e hipótesis, son aquellas posibles respuestas que yo le quiera dar a la selección del tema. Dentro de estas hipótesis viene la elaboración de preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Por lo regular son ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Pero no nada más así. Por ejemplo, ¿qué pretendo al momento de realizar, no el proyecto, qué pretendo con el impacto de una mejora económica en materia de salud, ¿no? Si continuamos dentro del tema de la salud. O sea, ¿qué más el complemento de la pregunta que va enfocada en la respuesta de mi tema? ¿Cómo?
cómo se puede otorgar estas partidas presupuestales o cómo puedo redireccionar el recurso específicamente en esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, aquí ya estoy definiendo mis preguntas. Se tiene que establecer las preguntas y se tiene que dar respuesta, porque estas respuestas también van a ser objeto de investigación o bien objeto de validación. Después, cuando realicemos o hayamos realizado estas preguntas, nos dice que las preguntas de investigación y las hipótesis se determinan a partir de la lectura, pero también a partir de la reflexión de estas preguntas previas. Y las preguntas de investigación deben ser claras, deben ser precisas y deben ser con capacidad de respuesta. Las hipótesis deben ser específicas, comprobables y reversibles. Hay cuatro tipos de preguntas en una investigación: aquellas que son preguntas descriptivas, aquellas que son preguntas comparativas, aquellas que son preguntas evolutivas y aquellas que son preguntas teóricas, ¿no? Por eso se dice que forzosamente se deben de contemplar preguntas dentro de la selección o dentro también de nuestra hipótesis. Ahora bien, después se tiene que otorgar o aplicar, esto es optativo, empiezan los objetivos. Hay objetivos generales y existen los objetivos específicos. Los objetivos generales es hacia dónde vas a redireccionar tu proyecto o qué es lo que pretendes. Y los objetivos específicos son aquellos que siguen la suerte de tu objetivo general. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas, todo lo que tú realices o todo lo que tú te plantees dentro de tu objetivo general o dentro de los objetivos generales que tú tengas, tienen que dar respuesta a estos objetivos específicos. Repito, el rubro objetivos puedes o no incluirlo, ¿ok? Después tienes que aplicar o tienes que idear el método de investigación. Cuando estamos hablando de la selección del método de investigación, en esta etapa incluye la elección de la metodología que puede ser cualitativa o que puede ser cuantitativa. Y esto en función de las preguntas planteadas y en función a la asignación de los temas y de los subtemas principales sobre los que tú vayas a versar tu proyecto de investigación. Cuando hablamos propiamente de esta forma de reconocimiento, se dice que en este punto en particular se construye para buscar una estructura o una clasificación de la información, es decir, qué elementos voy a utilizar. Si estoy indicando que me baso en un método histórico, entonces es lógico que voy a utilizar una técnica documental. ¿Por qué técnica documental? Porque va a ser aquella que me permita ir a obtener esta información sobre la que voy a validar toda esa información, ¿no? O todo lo que yo estoy soportando o en base a lo que yo estoy otorgando estos elementos. Una vez de que yo ya tengo determinado los métodos que voy a utilizar, viene la preparación de la investigación. Esta preparación de la investigación incluye propiamente lo que se conoce como el muestreo o la selección de la muestra y el cuestionario de selección de muestra, la redacción del cuestionario o la elaboración de las preguntas y todo ese sentido que me van a llevar a dar respuesta de manera directa a lo que yo estoy otorgando, lo que yo estoy manifestando. Aquí es en donde se pueden encontrar o podemos acudir con personas que de manera inmediata se vieron vulneradas, como en este caso los familiares de las muertas en Ciudad Juárez, pero que me puedan facilitar procesos de información o de investigación y ayudar también a alcanzar una muestra deseada. Después viene el rubro de recolección de información. Cuando hablamos de la recolección de la información, comienza propiamente desde la investigación de campo que te comentaba, en donde se recoge la información, pero también dentro de la recolección de informaciones, cuando esa información yo la valido con la metodología que estoy empleando, pero también con la investigación científica, porque no únicamente me voy a quedar con lo que de manera inmediata dentro de mi muestra me indican, sino que eso va a ser objeto de comprobación mediante la aplicación de un método científico. Después viene, ya tengo recolectada la información, ahora viene el análisis de la información. Dentro de este análisis de la información es cuando el investigador se encuentra con toda esta lluvia de información, entonces tiene que identificar cuál le es importante o cuál le es benéfica para poder aplicarla dentro de su proyecto y puede dar prioridad a fuentes originales en donde busque si puede tener una fuente o varias fuentes, centrándose en las más recientes, ya sea por estadísticas, por cifras, por documentación, es decir, va a ir seleccionando su información y quedándose únicamente
únicamente con la que le sea necesaria y la que le sea aplicable dentro del proceso que requiera. Cuando el investigador realice esto, bueno, tiene que empezar a validar, pero también tiene que empezar a descartar información que quizá tenga una relación con el tema o que quizá no la tenga. Por ello, debe de redireccionarla. ¿Para qué? Para que le quite elementos que puedan desacreditar su dicho. Por consiguiente, tiene que redactar y publicar los resultados. Mediante esta redacción y publicación de datos, pues existen métodos de formulación para que puedan publicarlos en cuanto a los resultados de estudio y determinados mediante la difusión que se pretende realizar. Es por ello que es importante poder comprender a cabalidad cada uno de estos pasos que se tienen que seguir para que la información que tú vayas a otorgar pues sea válida, sea verificable, es decir, sea comprobable y que incida o tenga un resultado en beneficio social, ¿no? También existen pasos para poder realizar una investigación científica, pero todos ellos son los que se tomarán en cuenta o se analizarán mucho más adelante. Cuando hablamos pues de estos conceptos básicos de un proyecto de investigación, al momento que tú das cabalidad o das cumplimiento de manera puntual a cada uno de estos elementos que se están indicando, pues tu proyecto va a ser válido, va a ser, va a ser otorgado o va a ser verificado, va a ser aceptado y va a tener un resultado, quizá el que tú desees o quizá uno distinto, pero sí va a ser en ese sentido tomado en consideración para que tenga una incidencia social. Vemos que todo esto emana también de las cuestiones lógicas. ¿Y por qué nos dice que entra en los aspectos generales de la lógica? Porque para que tú selecciones un tema, para que tú tengas una idea de dónde parte tu proyecto, tiene que ser algo que sea actual, que sea real, que sea inminente, que tenga una necesidad primaria, porque quizá si yo te digo, bueno, es que yo quiero que se reconozca o quiero crear un proyecto quizá sobre, no sé, la creación de la computadora, ¿no? Porque estamos hablando del derecho a la información. Bueno, quizá tenga alguna relación con la actualidad, pero ya no impacta de tal forma. En cambio, si yo utilizo con una necesidad real, pues entonces el proyecto sí va a tener el resultado que se desea, porque el resultado de un proyecto es incidir en una mejora social, en una mejora colectiva, ¿no? Entonces, por eso se dice que tiene que utilizarse los aspectos lógicos para poder llegar al resultado deseado o a la validación que en un momento dado, pues tú estés queriendo emanado de tu proyecto de investigación. Es importante que al momento que también nosotros estemos realizando todo esto, recordemos que existen modelos epistemológicos para dar soporte a nuestro proyecto. Ya identificamos ahorita o ya comprendimos cuáles son las etapas del proyecto de investigación, ya identificamos en qué consiste un proyecto de investigación científica, cómo o quiénes lo pueden realizar, cuál va a ser el impacto que tenga, ante quién nosotros podemos recurrir en este caso, hablando de la muestra o del muestreo, para poder soportar una información y que sin lugar a dudas ahí estamos obteniendo también un método, la aplicación de un método científico mediante la técnica de investigación de campo, ¿no? Porque de primer contacto estamos obteniendo información que le da sentido a nuestro proyecto de investigación científica, ¿no? Entonces, adicional a esto, a estas etapas que sí o sí se tienen que cumplir para que pueda ser viable o pueda ser válido nuestro proyecto, vemos que independientemente de esto, deben existir también modelos que se deben seguir y esos son los llamados modelos epistemológicos. Dentro de los modelos epistemológicos, que es propiamente el siguiente tema, entran lo que se conoce como teorías objetivistas, lo que se conocen como teorías subjetivistas, vienen el estudio de las leyes del pensamiento, las teorías dialécticas, las influencias de las teorías en el campo del estudio y demás elementos que, repito, también son importantes para que nosotros los podamos conocer y poder aplicarlos, ¿no? Cuando hablamos de los modelos epistemológicos, para poder entender el significado de esta expresión, debemos considerar todas las palabras que lo integran. Entonces, partimos propiamente por la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Pues es el estudio de la ciencia ya lograda, en donde también incide la actividad científica que busca consumarse. Y para poder lograrse, bueno,
vemos que para poder lograrse, pues tiene que haber esta conjunción de ideas, es decir, el estudio de la ciencia, de lo que ya fue objeto de comprobación y también lo que pretendo llegar o lo que pretendo demostrar. Y una vez que se aplica esto en esta búsqueda, llegamos a un resultado. Ahora bien, cuando hablamos de los modelos consisten en la ciencia de cualquier medio que se intente explicar, ya sea en teorías familiares o en teorías de nuevos fenómenos para poder validar o para poder desacreditarlo. Por ello, se aplican conceptos o teorías materiales o mecánicos, ¿no? Cuando hablamos de estos conceptos o teorías materiales o mecánicos, vemos que son conceptos o teorías conocidas o tradicionales, y cuando hablamos de los mecánicos son los elementos visuales, como pueden ser maquetas, como pueden ser dibujos, o como pueden ser todos aquellos elementos en los que yo me puedo apoyar para poder llegar a un fin. Entonces, bueno, vamos a entrar dentro de la disertación mucho más puntual en nuestras siguientes sesiones. Recordando pues que con esto estamos dando por concluida nuestra primera sesión virtual. Esta sesión ha sido grabada para que en el momento que me remitan mi liga, yo se las comparta y ustedes puedan validar su información. Esperando que esto contribuya en su proceso formativo, y cualquier circunstancia quedo a sus órdenes. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.